Gracias a todos por vuestra asistencia, gracias a toda la gente que nos sigue a través de streaming. Esta mañana arrancábamos el taller con la parte de generación de un dossier de proyectos, todas las fases que implican a la elaboración de un dossier y de un proyecto cultural y lo que se necesita para poder cumplimentarlo y llevarlo a cabo. Hablábamos también de la ejecución y de la evaluación y hoy vamos a seguir recuperando algunos conceptos que hablábamos esta mañana y avanzando un poco en las líneas de lo que es más específicamente los mecanismos para la financiación de proyectos. Tengo, por supuesto, que agradecer al Festival Estrenarte que haya contado conmigo para esta iniciativa y, por supuesto, alabar que estas cosas pasen en la región de Murcia, donde tanta falta hacía para fomentar todo el tejido de creación cultural joven en general en la región. Le auguro, desde luego, un gran éxito en esta edición y mucho más en las venideras. Bien, empezamos una brevísima presentación. Yo soy Victorio Melgarejo Ochoa, quizás hay alguien que no haya estado esta mañana. Diré que me dedico a la gestión cultural, provengo del mundo del marketing y la comunicación. Soy presidente de la Asociación Cultural Hay un Tigre detrás de ti, también soy el fundador de la misma, que aglutina a unos 150 creadores de la región de Murcia en todas las disciplinas, básicamente comunicación, pintura, escultura, periodismo, artes plásticas, cine, fotografía, etc. También fundé y dirijo Trilenio, que es una agencia de marketing y comunicación editorial. A través de esa marca organizo ciclos literarios, represento también algunos autores, edito también algunos libros y con esa marca pues he llevado a cabo grandes proyectos de gestión cultural, como por ejemplo puede ser la Semana Internacional de las Letras, que ya llevamos 3 ediciones, o el propio ciclo de Río de Letras en Blanca, que por cierto hoy mismo, casi paralelamente a este acto, tiene una edición con un escritor, con Guille Galván, el cantante y el líder de Vetusta Morla. Soy también fundador de Hemingway Fan Club, que es una agencia de desarrollo de proyectos culturales y de management de artistas, representación de artistas, tanto en la faceta de lo que es artes escénicas, música y teatro fundamentalmente, como en artes plásticas. También gestiono la carrera de algunos pintores. Mi última aventura empresarial ha sido Patapalo Films, que es una productora audiovisual orientada a contenidos de ficción, y con ella pues estamos desarrollando proyectos muy complicados hoy en día, ejecutar proyectos audiovisuales, pero bueno, estamos trabajando, vamos por buen camino. Estamos ahora con una serie de televisión de animación que, por cierto, ha sido premiada recientemente en algún proyecto de emprendimiento cultural. También hace un año fundé el Instituto de Gestores y Programadores Culturales de la región de Murcia, del cual soy miembro activo, claro. Bien, vamos a seguir. Ahí tenéis algunas marcas y algunos eventos que he organizado, es un poco así, un random, como dice mi hija, de todo un poco mezclado. Veréis los premios de la música de la región de Murcia, varias ediciones, que por cierto se celebran el próximo martes. También jornadas de periodismo y comunicación, ciclos de producción audiovisuales como El Ojo del Tigre, exposiciones de arte como Criminal Art, ciclos como El Alboroque, galas de entregas de premios, en fin, Pico Esquina, que es arte, cultura, cine, teatro, moda, pintura, etcétera. Algunos carteles de la Semana Internacional de las Letras, que sabéis que es un evento relacionado con la literatura y que en esta última edición ha tenido más de 100 actos con 250 participantes, entre conciertos, teatro, escritores, etcétera. Bien, vamos a entrar ya un poco de lleno en lo que es la parte de financiación de proyectos. Esta mañana hablábamos de la elaboración de un dossier de proyectos culturales y decíamos que todo creador puede ser creador estrictamente o puede dar el paso a gestor cultural, que no es necesario que las dos cosas vayan unidas, que hay unos mecanismos de funcionamiento para lo que es el trabajo de un artista en general,
sea director de cine, o sea pintor, o sea escritor, o sea músico, y hay un valor añadido que aporta la gestión cultural. Insisto, no es necesario que los creadores sean gestores culturales, porque ser gestor cultural implica pues, una forma de entender, desarrollar una empatía, tener unos conocimientos técnicos, administrativos, contables, saber manejar todos los procesos de comunicación, tener también contactos en empresas, en instituciones, conocer el calendario de subvenciones, conocer, en fin, un montón de cuestiones. Y también implica un poco una forma de ser distinta. Es decir, igual que un creador se puede permitir ser arisco, rancio, seco, distante, frío, incluso tener un carácter difícil, etcétera, y está en absoluto derecho. Yo conozco a muchos así que son extraordinarios artistas en muchos campos. Un gestor cultural no lo puede hacer. Es imposible, no podría ejecutar los proyectos. Básicamente la diferencia que hablábamos esta mañana es entre las emociones y los sentimientos, ¿no? Las emociones son viscerales, suceden de forma espontánea, no se pueden controlar, pero los sentimientos sí, y ese paso es el que un gestor cultural tiene que saber dar, porque básicamente la gestión cultural es la resolución de conflictos. En fin, todo esto lo hemos visto un poco esta mañana para que os hagáis una idea de por dónde íbamos. Hablábamos también esta mañana, y ya enlazamos con esto, de que la elaboración de un dossier para un proyecto cultural implicaba muchas cosas. En primer lugar, la génesis del proyecto, que hay que detallar exhaustivamente y explicar de dónde nace esa idea, por qué, para qué, etcétera, etcétera. Hablábamos también de la explicación detallada del proyecto con todas las referencias audiovisuales, datos de ambientación, en fin, todo lo que tenga que ver con la propia explicación de en qué consiste ese proyecto y cómo se va a ejecutar. Hablábamos también de que tiene que llevar la sinopsis profesional de todos los participantes, evidentemente. Cuando digo todos, es todos, incluso los que llevan fotografía, todo el equipo, básicamente el equipo de artístico y el equipo técnico, ¿no? Fundamentalmente. Bien, una vez que tenemos todo eso, tenemos toda la parte de un proyecto cultural, incluyendo, por cierto, los elementos diferenciadores, que es importantísimo, que básicamente consiste en qué tiene este proyecto que no tengan los demás, es hablar sobre la singularidad de tu proyecto y es saber que cuando tú vas a visitar a alguien, sea una institución o sea una empresa o sea un medio de comunicación, para pedirle líneas de financiación, probablemente tendrás que ver que esa persona recibe 20 proyectos al cabo del mes y no más, con lo cual tendrás que estudiar siempre cuáles son los elementos diferenciadores del tuyo. Pero bueno, básicamente hablábamos de que todo eso lo puede hacer un artista, lo puede hacer un creador. A partir de ahí, todo lo que significa el plan de comunicación y todo el dossier técnico de la estrategia de lanzamiento del proyecto y toda la parte de comercialización del proyecto lo tiene que hacer un gestor cultural, que puede ser el mismo artista que gestione su propia carrera o puede ser otra persona que el artista tenga como persona de confianza. Como todos sabéis, conoceréis miles de casos de escritores que tienen un agente editorial, músicos que tienen un representante, pintores que tienen un marchante, directores de cine que tienen un productor ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, muchísimos proyectos culturales son ejecutados por el propio gestor cultural sin haber ni un solo artista involucrado en el proyecto, solamente contratado en la dirección, si queréis, artística, creativa o técnica. Por ejemplo, un proyecto cultural como el Festival Warm-Up, o la Semana Internacional de las Letras, o el Rock in Rio, o el Festival de Cine de Sitges, lo puede llevar alguien que no sepa ni cómo se coge una cámara, perfectamente, o que no sepa ni cómo se cuelga una guitarra. Simplemente una persona con visión, con capacidad de organización, con contactos, que eso sí, sepa recurrir creativamente a todos los profesionales adecuados para poder ejecutar ese proyecto. Es importante saber lo que uno quiere ser.
Empezamos hablando de la comercialización y el plan de comunicación. En el plan de comunicación es importantísimo y capital la relación con los medios de comunicación. Prensa fundamentalmente, y ahí englobo todo lo que es radio, televisión, prensa, etcétera, etcétera. Tenemos que saber redactar notas de prensa, tenemos que saber qué calendario de presencia en medios de comunicación tenemos y todo eso tiene que estar en el dossier. Tiene que llevar todos los grafismos que hayamos creado para la creación del proyecto y tienen que llevar también los grafismos institucionales de las empresas e instituciones que participan. Redes sociales. Sigo diciendo que igual que todo el mundo o mucha gente tiene un asesor fiscal y todo el mundo lo ve natural, o un asesor laboral que le lleva los papeles, la seguridad social, la declaración de Hacienda, etcétera, la gente tiene que empezar a aprender que las redes sociales ya no son como hace 10 años o siquiera 7, 8 años. Las redes sociales hoy en día es una labor para la que hay que estar muy preparado. Eso exigiría un curso en sí, creo que mañana hay alguno sobre posicionamiento de marca en redes sociales, pero empezad a pensar que cuanto más profesionalicéis las tareas que están involucradas en la gestión cultural, mejor saldrá el proyecto. Y las redes sociales no es algo que uno, con lo que ha aprendido, pueda llevar desde su casa a base de poner stories en Instagram o de hacer un TikTok o de me voy a abrir un perfil en Twitter y tuiteo, etcétera, etcétera. Sobre todo para un proyecto de enjundia. Imagínate, por ejemplo, producir una película de cine. Eso, en fin, tiene una cosa especial. La atención BI y el protocolo son mecanismos que hay que saber utilizar para poder involucrar a personalidades, instituciones y autoridades. El marketing online va más allá de las redes sociales porque sobre todo tiene que ver con la creación y el mantenimiento de la propia página web del proyecto, que además está muy relacionado con lo que son los blogs especializados en la rama o en la disciplina artística de la que estemos hablando. Lógicamente, si tú vas a gestionar un proyecto de literatura, pues es muy importante que tengas listados todos los blogs que hablen sobre literatura y que además tengas contactos abiertos con todos los prescriptores para que puedan hablar de tu obra en lo que es el mundo online, en lo que es el mundo de Internet. La generación de marca y el valor añadido, también comentábamos un poco esta mañana, que son estrategias que se pueden desarrollar para facilitar la gestión comercial. Es decir, si yo voy a vender una película, por ejemplo, y voy a buscar financiación en una empresa, pues probablemente, aparte de hablar con él sobre el paquete publicitario que se va a desarrollar, ahora hablaremos de eso, pues le puedo decir que vamos a generar una marca que a lo mejor es en las empresas que apoyan la cultura europea. Genero un grafismo, genero una marca y en esa marca voy a englobar a todas las empresas que quieran apoyar ciertos proyectos culturales. Con lo cual, cuando voy a visitar a la empresa, le estoy dando dos soportes. La propia recompensa en términos de posicionamiento de marca y de estrategia de mercado de su participación en la producción y después en toda su cartelería personal y en toda su imagen personal de empresa le digo, coloca este grafismo que a partir de ahora tú vas a ser siempre empresa financiadora de la cultura europea. Me lo he inventado yo y lo puedo vender porque es un proyecto mío. Igual que estáis hinchados seguramente de ver anuncios en televisión y abajo patrocinador del equipo olímpico de no sé qué, empresa patrocinadora de la regata internacional no sé qué o cualquier cosa así. Bien, terminamos diciendo que después de todo eso hay que hacer el presupuesto y las certificaciones. Cuidado con eso porque no se trata de solamente de detallar un presupuesto de todas las partidas que tiene el proyecto, sino además de hacer un calendario de ese presupuesto, de cuándo se va a tener que gastar ese dinero y en qué plazos. Eso a una empresa le da mucha fiabilidad porque puede ir abonando parte de la financiación comprometida mediante las certificaciones que se vayan consiguiendo de la propia producción. Es decir, cuando hayamos rodado me das 100, cuando estemos montando necesitaré 50, antes de estrenar necesitaré otros 50.
Cuando hayamos estrenado y empecemos a distribuir necesitaré 50. Y eso pues en un plan bien detallado. Eso en el caso audiovisual, trasladarlo a cualquier tipo de proyecto. Comercialización, estrategias de mercado y captación de recursos. Subvenciones. Bien, las subvenciones no es una cosa así de voy a pedir una subvención. Hoy en día hay expertos en líneas de financiación a través de subvenciones. Yo llevo ya 2 años luchando con este mundo, lo conozco bien. Las subvenciones afectan primero a organismos europeos de Europa Creativa, Europa Cultura. Hay subvenciones que afectan a la Unión Europea, también al Parlamento. Después a nivel nacional el Ministerio de Cultura, después hay marcas como Acción Cultural Española para proyectos en el exterior, después la Comunidad Autónoma, que tiene varias líneas de subvenciones para proyectos que tienen que ver con el INAEM, por ejemplo, para artes escénicas, o el ICAA para producciones audiovisuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego a efectos municipales, que también hay muchas líneas abiertas de subvenciones en los propios ayuntamientos. Hay que conocer el calendario, tenéis que tener alertas en páginas donde están listadas todas las subvenciones. Los paquetes de patrocinio de los que hablábamos antes básicamente consisten en que cuando tú vas a ver a una empresa le tienes que decir en concepto de qué la empresa te va a dar a ti un dinero o una institución. Es decir, ¿a cambio de qué? Todavía hay gente en el mundo de la cultura, yo los he visto, que van con su proyecto pidiendo dinero simplemente para poder hacer su proyecto, pero no están dándole a la empresa nada, absolutamente nada. Y lo primero que se necesita para efectuar la gestión cultural es empatizar con la persona que tienes delante. Cualquier persona con la que tú tengas delante, con la que tengas que negociar, lo primero que tienes que tener en la cabeza es que esa persona tiene que salir beneficiada. Esa persona tiene que ganar. Patrocinándote a ti tiene que ganar. Y entonces tienes que desarrollar 5 paquetes promocionales con diferentes cuantías que van desde la presencia de grafismo en títulos de crédito, presencia de grafismos en cartelería, en roll-up, en presentaciones, atención VIP, presencia institucional en los rodajes, pases privados, redes sociales, menciones de la empresa, prescripciones, la rueda de prensa, participación activa del departamento de marketing de esa empresa en determinadas acciones de comunicación que tú hagas, etcétera, 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 ¿vale? Product placement activo y pasivo, sabéis lo que es el posicionamiento de un producto, de una marca dentro de una producción, normalmente danza, escénica o audiovisual o cine. Es decir, hasta mañana ponía el ejemplo del camión. Es decir, yo estoy haciendo una película y tengo una escena en una gasolinera y hay posibilidades de que de pronto haya un camión allí repostando, como un atrecho. Pues ese camión puede ser del Pozo. Y yo, por ese posicionamiento que se llama product placement, en este caso es pasivo, solamente porque aparezca el camión repostando, puede ser un concepto que yo meto en los paquetes de patrocinio de los que hablábamos antes, entre otras cosas. Eso es product placement pasivo. Si es activo es cuando ese camión no es que esté ahí atrechando de atrechos, repostando en gasolina, sino que yo lo utilizo para el argumento de la película y resulta que dentro del camión el protagonista se sube o se baja o pasa algo. Interviene directamente en la trama y en la acción de la película. El crowdfunding, llevar mucho cuidado, porque el crowdfunding es del 0 al infinito, no hagáis eso. Lo primero, en función del proyecto, elegid bien cuál es la línea de crowdfunding más adecuada. Hay ya, el crowdfunding es como las redes sociales. El crowdfunding hace 3 años era un crowdfunding y ahora hay ya máster en crowdfunding, de 100 horas estudiando este asunto, ¿no? Hay cientos de páginas dedicadas a este mecanismo de contribución para que un proyecto salga y hay crowdfunding especializados en audiovisuales, en literatura, en artes plásticas, sobre todo en música también hay muchos. Hay crowdfundings muy accesibles cuando la cantidad de dinero es pequeña y hay otros pues, que afectan más a proyectos de más enjundia, pero llevad cuidado porque el crowdfunding, por su mecanismo,
no te va a dar el dinero si no se consigue todo. O sea, si tú pones que necesitas 10.000 y se ha recaudado 8.500, se tiran para atrás, lo devuelven a la gente y te quedas sin nada. Con lo cual, si hacéis crowdfunding, ponerlo solamente con un porcentaje del total de la producción, para que aseguraros que pues el otro 80%, o 70%, o 60%, o 50%, o lo que queráis, entre a través de otras vías. Luego están las donaciones, que afectan más a lo que son fundaciones y asociaciones, porque se requiere un régimen fiscal especial, inversiones, los business angels, que son, como sabéis, inversores que después recuperan la inversión, etcétera, etcétera. Bien, comercialización, presupuesto detallado, certificaciones, y aquí empezamos con un gran concepto. Identificar las partidas de gasto susceptibles de ser negociadas por patrocinio. Vamos a ver, no estéis tanto pensando en captar dinero, sino en captar la empresa que os puede dar esa partida de gasto. Si yo necesito, por poner un ejemplo, para un proyecto cultural, que me traigan una exposición de arte, esto es real, os cuento, todo lo que voy a contar son casos reales. Una exposición de arte de Salamanca, por ejemplo, la Fundación del IBEX, que tuve que organizar aquí una exposición de los fondos de la Fundación del IBEX. De Salamanca, de donde están depositados, de Salamanca a Murcia, traer todas las 2 exposiciones de arte bastante completas, muy importantes, tiene una partida de gasto, X, en este caso creo que rondaba los 7.000 euros, porque se necesita un camión especializado y todo eso. Bien, a lo mejor es más fácil conseguir una empresa de transportes que me lo haga que buscar los 7.000 euros para pagarle a la empresa de transportes. ¿Entendéis? De tal manera que yo siempre pienso, ¿por qué en vez de ir a por dinero no voy directamente a quien me puede dar esta partida de gasto? ¿Correcto? Y entonces me dirijo a las empresas de transportes y les digo, no quiero ni un euro, ni un céntimo. Simplemente que me traigas esta exposición desde Salamanca y yo te meto un paquete de patrocinio equivalente a X dinero, el que sea, el que se haya contemplado. Con lo cual la empresa también hay que tener en cuenta que se le hacen más accesibles las cosas, porque eso que podíamos suponer que vale 7.000 euros, si tú vas a pagarlo, a esa empresa, pues lógicamente descontando sus márgenes de beneficios y operativos, pues a lo mejor le cuesta 3.500 o 4.000 como mucho, ¿vale? Con lo cual le hacen más fácil. Imaginaros esto llevado a todo lo que se pueda. Si necesito hoteles, busco un hotel. Es decir, ¿para qué necesito yo buscar a alguien que me dé 3.000 euros para pagar habitaciones de hoteles? Voy a hablar con un hotel a ver si negocio con él. Y tengo un hotel patrocinador del evento. Si necesito coches oficiales para llevar y traer a la gente durante la celebración de una feria cultural, pues me dedico a un concesionario, me voy a un concesionario de automóviles. No me voy a un sitio para que me den dinero y después ese dinero voy y alquilo coches. Me voy directamente a un concesionario y le planteo, oiga, necesito 2 coches esta semana. Me los deja rotulados, yo lo meto en el paquete de patrocinio y me quita una partida de gasto. Esto facilita tremendamente las cosas, ¿vale? Lógicamente no se puede hacer con todo, esto ya lo sabemos, pero hay muchísimas partidas que sí se puede hacer. Restaurantes, hoteles, transportes, en fin, artes gráficas, una barbaridad de cosas, ¿no? Para mí es capital ese método de trabajo. Yo solamente busco financiación para pagar aquello que yo no puedo conseguir como contrapartida publicitaria. Solo. Y eso es importante que lo quedéis como técnica comercial. ¿Veis? No sé. ¿Era esta? Sí. Bien, hay que desarrollar, lógicamente, las habilidades en las relaciones personales, si no estáis muertos. O sea, hay que saber estar y ser. La capacidad para trabajar en entornos diversos, porque
estáis gestionando creativamente gestionando un proyecto con los creadores, con los técnicos, con el equipo artístico, y al día siguiente estáis con periodistas de medios de comunicación, y al día siguiente con la consejera de Cultura, y al día siguiente con el director de un banco, y al día siguiente vaya usted a saber con qué. Y tenéis que moveros en todos esos entornos diferentes como verdaderos generadores del proyecto y estar con la misma naturalidad y la misma armonía y la misma tranquilidad en cualquier ámbito de reunión que se plantee. Por supuesto, la capacidad crítica y autocrítica, fundamental para poder avanzar en el proyecto, el compromiso ético, siempre, y la resistencia a trabajar en entornos de presión. Lógicamente, la gestión cultural es uno de esos trabajos donde el entorno de presión es mayor y la resolución de conflictos al final se convierte en lo que de verdad consiste la cosa. Es decir, un gestor cultural es alguien que cada día tiene que resolver 50 problemas, básicamente. Que no ha llegado que las artes gráficas no están a tiempo, que el artista ha tenido un contratiempo, que el camión no llega a la hora, que los marcos no han salido bien, que la sala no está operativa todavía, que la inauguración no puede ser mañana, que todo, o sea, todo el día. Eso estableciendo un mecanismo de control de excelencia en los procesos de trabajo. Imaginaros si no se hiciera, ¿no? Y sobre todo las competencias y habilidades necesarias para la venta, lo que es la gestión comercial. Cuando se habla de gestión comercial, es una forma estamos vendiendo, ¿vale? Y la investigación, planificación, ejecución y control de la estrategia comercial. Esto es fundamental. Bien, 6 pasos para la gestión comercial. Primero, esto es importante. Vamos a ver los 6 pasos muy rápido porque no tenemos tiempo prácticamente de nada más que ir viendo, como estáis viendo, pinceladas, ¿no? 6 pasos para la gestión comercial. Primero, identificación y prospección. Hay que identificar al cliente, ¿vale? Hay a los 2 tipos de clientes fundamentales, que es al cliente que consume el proyecto cultural y al cliente que te lo financia. Esos son los 2 tipos de clientes fundamentales. Y después tenéis que tener en cuenta que tenéis que manejar todo el público objetivo, que es que aparte de esos 2 grupos de clientes tenéis administración, medios de comunicación, competencia, etcétera, 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 proveedores, etcétera. Y tenéis que manejar un poco todo ese entorno, ¿no? Entonces, tenéis que identificar a qué cliente va dirigido el proyecto de cara a su consumo final y cuáles son los posibles patrocinadores de ese proyecto, cuáles son las posibles empresas o instituciones que pueden estar interesadas en ese proyecto. Muchas veces en esta fase de la identificación se asienta mucha parte del éxito, porque lógicamente si yo estoy intentando rodar una película con exteriores en Caravaca y quiero que el Ayuntamiento de Cartagena me financie, pues ya voy mal. Es decir, por mucho que el concejal de Cultura de Cartagena sea íntimo amigo mío, si es que no tiene nada que ver, porque al final la gente, acordaros de que te da las cosas por algo. Entonces, id a donde en principio sea muy fácil construir un relato sobre vuestro propio proyecto y que sea accesible a poder ser financiado. Concertación, contacto, es decir, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi propio proyecto, que es necesario sobre todo tener muy identificados 3 aspectos. Primero, ¿cómo puedo ser yo una solución al problema o necesidad de mi cliente? Hay que plantear que el cliente tú siempre cuando estás con un cliente que puede financiar un proyecto, tienes que plantearte que ese cliente tiene una necesidad de comunicar, de asociar su marca a un evento o a un proyecto cultural, de limpiar su marca, de estar con los mejores y de estar en los mejores sitios y que la gente perciba su marca de una forma adecuada, correcta, limpia, transparente y accesible para el consumo, ¿no? ¿Qué beneficios va a obtener ese cliente de la transacción comercial? Lo hablábamos antes con los paquetes de patrocinio y los elementos diferenciadores y la singularidad que siempre insisto. Es decir, ¿por qué soy mejor o si no mejor? ¿Por qué soy diferente de mi competencia? ¿Y por qué me debe elegir a mí
en función de los otros 15 o 20 proyectos que tenga el hombre encima de la mesa. Seguimos. Siguientes 2 pasos. Primero, presentar el proyecto. Hablábamos de la génesis del proyecto, explicación detallada, elementos diferenciadores, currículum, plan de comunicación, estrategias de mercado, captación de recursos, prescripciones. Y segundo, ahí ni me paro, porque lo hemos visto esta mañana. Y segundo, la negociación, es decir, el cierre de la venta. Establecer objetivos claros en cualquier reunión que mantengáis. Hacer una lista con las posibles concesiones que podéis hacer de cara al cliente. Cosas que podéis meter en el paquete de patrocinio. Establecer una estrategia y asignar las tareas. Si vais 2 o 3 a una reunión, sabed que uno a lo mejor tiene que hablar de la parte artística y otro tiene que ser el que asuma el rol más comercial o más efectivo de lo que es la gestión. ¿Qué valor tiene para mí? ¿Qué valor tiene para el cliente? ¿Qué quiero a cambio? Y saber construir bien preguntas abiertas y cerradas. Cuando vosotros queráis captar información del cliente, haced una pregunta abierta. ¿Vale? ¿Qué opina usted sobre esto? ¿O qué le parece, no sé qué, o cómo valora usted cualquier cosa? Una pregunta abierta, una pregunta donde la otra persona tiene que explayarse. ¿Vale? Y entonces captáis información, vais cogiendo, vais empapándonos sobre la marcha. O sea, una gestión comercial, una reunión con un cliente es algo vivo, es como un animal. Y estás ahí estudiando y viendo lo que está pasando, y qué dice y cómo lo dice. Y estás sabiendo hacia dónde llevas tú la conversación. Una pregunta cerrada es cuando te interesa la toma de decisiones. Bueno, entonces, ¿preferiría usted que hiciéramos esto mañana o pasado? ¿Que lo presentemos aquí o lo presentamos allí? ¿Exponemos finalmente el proyecto en la sala no sé qué o en la sala no sé cuántos? Las 2 opciones que tú planteas son positivas para ti. Le estás metiendo en un embudo, ¿vale? Donde tú le quieres vender una cosa, le planteas opciones, pero todas son buenas para ti. Entonces, cuándo hacer preguntas abiertas y cuándo hacer preguntas cerradas es capital, y no me puedo extender más, ¿vale? Y después, por supuesto, las técnicas de cierre, que no da tiempo a ver, pero que tenéis que estudiar. Yo creo que en Internet hay un montón de cosas y vídeos explicativos y tal. Sobre cómo cerrar, perdón, se me ha caído esto, sobre cómo cerrar una operación comercial. Y los últimos 2 pasos, seguimiento y evaluación. Hablábamos esta mañana sobre este asunto de evaluar un proyecto. La evaluación tiene que ser continua, es decir, tú no puedes evaluar un proyecto en un momento determinado para valorarlo. Esto va así, vale, paramos. No puede ser. La evaluación tiene que ser desde que se empieza hasta el infinito, continua, cada semana. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo están saliendo las cosas? Un proyecto siempre es algo vivo y tiene que estar siempre continuamente ampliándose, modificándose y corrigiendo cualquier cosa que sea preciso. La evaluación afecta al proceso, al producto y al resultado, es decir, a todo el camino que recorre el proyecto cultural, al producto en sí que tú quieres promocionar y al resultado final que vaya teniendo. Y desde luego tiene que estar intrínsecamente relacionada con todo lo que es la política, la estrategia del proyecto, que tiene que estar siempre revisionando, la parte administrativa, como es normal, incluyendo la comercial y las subvenciones, crowdfunding, etcétera, cómo va esto, cómo va lo otro, y la parte creativa, que yo le llamo la técnico-artística, ¿vale? Que también se puede estudiar. Y la última parte de los 6 pasos es la fidelización, es lo que yo llamo la difícil gestión del cesto roto. Vamos a ver, es muy difícil captar instituciones y captar clientes que financien proyectos. Si tú eso lo conviertes en un cesto donde metes manzanas, pero está roto por abajo, vamos muy mal. Porque cada vez que quieras hacer algo, tienes que echar manzanas nuevas. El gasto es tremendo, el esfuerzo es brutal y siempre estás a cero. Por lo tanto, en el momento en que tú consigues que una institución
o una empresa te pueda financiar un proyecto, a esa institución o a esa empresa, cuídalo como a tu madre. ¿Vale? Por todos los sentidos. Es decir, en satisfacción, yo siempre pienso, a ver, hay gente que en términos de fidelización se ponen a dar grandes clases, grandes cursos, la fidelización, las técnicas de... Bueno, la fidelización es la satisfacción del cliente. Entonces, preocúpate de que en primer lugar el cliente esté satisfecho, de que esté contento, de que esté feliz con lo que está haciendo y con lo que está participando. Y después, todo lo que es la impronta personal, la educación y los elementos promocionales que tú le hayas dado, etcétera, etcétera, pero cuídalo hasta los límites más grandes en los que puedas hacerlo, porque si no es siempre una gestión que no acaba nunca, ¿no? Bien, entidades involucradas en la gestión cultural. Creadores, gestores culturales, puede ser lo mismo o no. Medios de comunicación, empresas privadas, instituciones, fundaciones y asociaciones. Tenéis que trabajar con todas esas. Si no estáis acostumbrados a moveros en esos entornos, pues tenéis que empezar a moveros. Y tenéis que aprender a hacerlo. Muy difícil en un curso de 40 minutos hablar de todo, pero lo que sí os digo es que todos los proyectos culturales que se precien, que se lleven a efecto de una forma correcta y bien hecha, que sobre todo sean grandes proyectos, van a pasar todos por ahí, ¿vale? Tened en cuenta que cada cosa tiene su forma de tratarlos. Es decir, los medios de comunicación buscan siempre la gestión de contenidos, que tú les dotes de contenidos y que poder captar incluso mecanismos de publicidad de empresas. Por eso a veces yo asocio un proyecto cultural a la elaboración de un public reportaje en prensa, que pagan los mismos patrocinadores. Pero claro, me sale muy bien. Si mi proyecto cultural cuesta 10, yo automáticamente pongo que en vez de 10 vale 12 y dentro de las partidas de gasto he metido un publireportaje de 4 páginas en los periódicos regionales, donde los protagonistas van a ser en la mitad mi propio proyecto y en gran parte las mismas empresas. Entonces, con esos 2 puntos que yo he incrementado el presupuesto, a las empresas les he dado una visibilidad tremenda. Y el medio de comunicación, encima, como ha contratado 4 páginas de publicidad, está encantado de la vida. Y cuando empieza a pasarle notas de prensa y a decirle que necesito que me haga entrevistas y que me dé visibilidad al proyecto, lo va a hacer porque, vamos, está detrás de mí siempre. ¿Entendéis? Esto es como un puzzle. Muchas veces, si tú quitas una pieza, se cae, pero todas las piezas se sustentan en los demás. Las empresas están porque tienen visibilidad en medios de comunicación. Las instituciones están porque saben que van a apoyar un gran proyecto donde hay grandes empresas y donde hay grandes medios. Y todos están porque están los demás. Y ahí nadie se pregunta quién fue primero. ¿Vale? En el caso de fundaciones y asociaciones, llevad cuidado. Dirigiros a las fundaciones cuando tengáis determinados tipos de proyectos. No os estrelléis. Estudiar bien qué proyectos lleváis y a qué sitios. Hablaba antes de la identificación de clientes, ¿no? Las fundaciones solamente os van a apoyar proyectos que tengan que ver, básicamente, o en líneas generales, Fundación Caja Murcia, Fundación La Caixa, Fundación Resol, Fundación BBVA, Fundación Santander, etcétera. Básicamente, proyectos que tengan muchísima altura o proyectos que estén muy relacionados con el cambio social, la sostenibilidad, el ecoambiente, la cultura inclusiva, es decir, la cultura participativa por colectivos desfavorecidos, etcétera, etcétera. Todo lo que hagáis en ese sentido a las fundaciones les encanta. Ahora, tú no puedes ir a la fundación a que te patrocine una película o una obra de teatro. No te la va a hacer, normalmente, ¿vale? Te puede dar visibilidad y te puede dar un espacio para que puedas representarla. ¿Sí? Bien. Vaya. Vamos, mecenazgo y normativa fiscal es algo que tenéis que saber.
Es decir, a las empresas cuando vais a visitarlas le tenéis que hablar de determinadas exenciones fiscales que tiene la inversión en proyectos culturales, como uno de los grandes beneficios de ese paquete promocional de que hablábamos antes. El Ministerio de Cultura tiene ayudas para el coste de los avales de industrias culturales, formas de financiación colaborativa, ayudas para la modernización de las industrias culturales, ayudas de acción y promoción cultural, becas de Formarte. Estamos hablando de líneas de financiación que se van a activar en 1 mes y medio o 2 meses. Normalmente salen en febrero o en junio, ¿vale? Y hay muchas más. Producción audiovisual a través del ICA, ayudas al fomento a la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Las fundaciones e instituciones financieras, es lo que os decía antes, las actividades culturales y artísticas en cualquiera de sus